nos visitas por primera vez, inscríbete a www.eduardoropar.com/bienvenida y vincúlate a nuestros grupos vida. Ahora nos podrás encontrar en Spotify. Búscanos como Eduardo Ropar. El equipo Conquístate llegó a YouTube con un espacio único para mujeres con temas de interés. Encuéntranos por el canal de Casa de David TV. Inauguramos las redes sociales de nuestra iglesia. Encuéntranos en Instagram y Facebook como Casa de David Online y en YouTube como Casa de David TV. ¿Sabías que tenemos un espacio en la web? www.crearadio.co, una emisora donde encontrarás las últimas novedades musicales, predicaciones que renovarán tu manera de pensar y diversos programas de interés. Conéctate a Crea Radio. No olvides suscribirte a este canal y darle clic a la campana de notificaciones para que estés actualizado de todos nuestros eventos. Bienvenidos a una transmisión del Ministerio del Pastor Eduardo Ropar y Casa de David, la Iglesia. Casa de David, la Iglesia, nace por la inspiración de la palabra de Dios. Después de esto, volveré y reedificaré la casa de David que está caída, y repararé sus ruinas y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer esto desde tiempos antiguos. Hechos 15, 16, 18. En 2 décadas de ministerio, contamos con más de 12,000 horas de orientación psicoteológica a personas que han restaurado su vida, familia, ministerio y entorno. Cerca de 450 personas en diferentes partes del mundo estudiando para transformar su sociedad. Pastores, líderes de iglesias, familias, parejas y personas en general. 7,400 oyentes mensuales en la emisora Crea Radio, impactando con nuevas tecnologías la forma de transmitir la palabra de Dios en los 5 continentes. 2 plataformas de streaming en vivo con transmisión 24 horas y un campus educativo interactivo. En Casa de David, la Iglesia, puedes aprender a creer y a pensar lo que has creído, con una visión cristiana y una misión humana para restaurar personas, parejas, familia y sociedad, con un estilo de vida dirigido por Dios para la gloria y honra de su nombre. Bienvenidos siempre a Casa de David, porque tú eres la Iglesia. Bienvenidos a este espacio de alabanza y adoración. Ahí donde usted está en su casa, dígale: Señor, gracias Padre por este día, Dios. Gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú eres el único, Señor. En el Salmo 96:4 dice: porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado. Temible es Él entre todos los dioses. Gracias, Padre, porque tú eres digno, porque tú eres fuerte, Señor. Porque nosotros no podemos nada sin ti, Dios. Gracias porque en esta mañana te queremos decir que te amamos,
que te entregamos todas nuestras cargas a ti, Dios, porque tú eres santo, tú eres digno, Padre. Tú eres fuerte y grande, Señor. Gracias por tu grandeza, porque eres incomparable, Señor. Nadie se compara contigo, Dios. Recibe nuestra alabanza y nuestra adoración, Dios. Gracias, Señor, porque tú eres grande y fuerte. Ahí en su casa, con sus palmas, alabe al Señor. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Gracias, Dios, porque eres el único digno de nuestra adoración, el único santo. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Y grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte. Y grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda La adoración. vestido en majestad, Gracias, Dios. coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Gracias, Padre, porque estás vestido en majestad, Señor. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande, Declaremos, fuerte es nuestro Dios. Grande y 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 fuerte es nuestro Dios. gracias, Señor, porque eres grande, porque eres fuerte, Señor. Porque nosotros sin ti no somos nada, Padre. Gracias, porque tú eres el único Rey de Reyes, Señor. Porque eres temible entre los otros dioses, Señor. Gracias porque te podemos exaltar y adorar, Padre. Porque podemos declarar todo lo bueno que has hecho en nuestras vidas y todo lo bueno que harás, Señor. Gracias por tu fortaleza, por tu amor, Señor. Te amamos, Padre. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Gracias, Señor, porque en esta mañana te podemos exaltar, Dios. Porque te podemos adorar, Dios. Ahí en tu casa cierra tus ojos y declárale que Él siempre lo hará. Que Él lo hará otra vez en nuestro hogar, en nuestra economía, en nuestra familia, en nuestras áreas personales. Él siempre lo hace y lo hace de forma perfecta. Declarémosle todo el amor que tenemos hacia el Padre. Muros rodeando estoy,
Pensé que caería hoy. Nunca me has fallado, Dios. Gracias, Dios, tú nunca fallas. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. Gracias, Señor. Confiamos plenamente en ti, en tu poder. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Levanta tus manos y dile a Él: confiado andaré, en tus manos estaré. Tú siempre has sido fiel. Gracias, Padre, por tu fidelidad, porque siempre has estado ahí, aunque te hemos fallado, aunque te hemos olvidado. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Te adoramos con Cristo, cada mi parte Salvador. de nuestro ser. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. Gracias, Señor. Recibe nuestra adoración. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Tú eres fiel. Gracias, Señor. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Tú siempre has sido fiel. Gracias, Señor, porque estamos en tus manos, porque solo tú nos cuidas, Señor. Te entregamos todo a ti, todas nuestras cargas, te las damos a ti, Señor, porque tú lo harás otra vez, Dios, porque tú lo sigues haciendo y lo harás por siempre. Gracias porque tú nunca cambias, tú siempre eres el mismo. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú Gracias, Señor, mueves montañas, podemos creer en ti, yo creo en ti. porque tú mueves Sé montañas, que lo Señor. harás otra Lo harás vez. de nuevo, Abriste Padre. el mar Gracias en el por tu fidelidad, desierto, por tu amor, yo Señor, creo en ti. porque nunca nos has Sé dejado. que lo harás otra vez. Lo harás otra Sé vez, que lo Padre. harás otra vez. Gracias, Señor. Oh, oh. Sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré,
tus manos estaré. Tú siempre has sido fiel. Gracias, Señor, por este tiempo de adoración, porque tú nos preparas todos los días, Señor, porque creemos en ti, confiamos, somos tuyos, Padre. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Tu promesa sigue, Señor. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel. Recibimos este tiempo en adoración, en alabanza, damos gracias a nuestro Dios, damos siempre adoración a su nombre. Este tiempo en donde usted y yo hemos podido alabar a Dios, hemos podido glorificar su nombre, darle gracias por todo lo que Él ha hecho y todo lo que hará, hace de este momento un momento totalmente diferente al que vivimos habitualmente. Por eso siempre, como dice su palabra, está dispuesto nuestro espíritu a alabar su nombre y a tener en este momento ese tiempo de adoración, ese tiempo en donde entramos en la presencia suya. Bendecimos su vida, bendecimos el inicio de esta transmisión desde ya hace algunos minutos, en donde usted está conectado con este canal. Recuerde muy bien inscribirse y suscribirse. Yo soy Eduardo Ropart y le voy a transmitir el mensaje del Señor a partir de los siguientes minutos, recuperándonos del miedo. Un mensaje que tiene mucha aplicación en todos los tiempos, pero seguramente que este es un tiempo en donde usted va a tener claridad en los pensamientos que Dios va a enviar a través de su palabra para que pueda llegar a la precisión de su comportamiento, pero por sobre todo a la voluntad de Dios en nuestro espíritu. Por eso esté muy atento, muy atenta allí donde está, esté lista la Biblia, lista su bloc de notas, su bolígrafo, para que podamos conectarnos en unos minutos. Entre tanto, usted va compartiendo el link de la transmisión Eduardo Ropart y de inmediato estaremos conectados con ustedes para la transmisión del mensaje de la palabra de Dios. Mientras hacemos la transición para iniciar el mensaje, usted puede ir ingresando a las páginas de donaciones, a las cuentas de la iglesia y a bendecir este ministerio y la iglesia Casa de David, iglesia online, a través de sus diezmos y ofrendas. Puede tomar su diezmos o ofrenda antes de recibir el mensaje y bendecir la obra del Señor, porque lo que uno ama, que es la obra del Señor, uno lo apoya. Ingrese a www.eduardoropar.com/donaciones, sitios absolutamente seguros en donde en 3 pasos muy puntuales usted puede hacer su donación desde cualquiera de sus cuentas bancarias, como también puede solicitarlas a través del WhatsApp, +57 si está fuera del país, 318-865-4977, y solicita la cuenta de la iglesia Casa de David para que usted pueda entregar su diezmo, su ofrenda, para que bendiga su dinero con esta gran bendición que es poder entregar nuestro diezmo y nuestra ofrenda. Hágalo allí, hágalo con toda la tranquilidad. Entre tanto, yo les voy comentando que el miedo es una de las emociones que tenemos en nuestra manera de responderle a las situaciones, a las vivencias, a las experiencias, y seguramente a través de esa emoción hemos podido también experimentar una gran cantidad de emociones que acompañan a ese miedo, como es la soledad, como también es la tristeza, el dolor, etc. Recuperándonos del miedo, es decir, todos hemos pasado por un miedo y vamos a observar qué tipo de miedos hemos pasado y seguramente con los cuales usted y yo nos hemos identificado, pero muchas personas no se recuperan de ese miedo, sino siguen, lo pasan, lo olvidan y después tienen
unas complicaciones en su vida, en su comportamiento y especialmente en su manera de ser y de vivir espiritualmente. Recuperándonos del miedo, en unos instantes aquí a través de este canal Eduardo Ropart, usted también puede visitarnos los domingos a las 8:30 de la mañana en el canal Casa de David TV, también escucha el mensaje, y aquí a las 10:30 de la mañana en el canal Eduardo Ropart. No olvide suscribirse e inscribirse para que le lleguen las notificaciones y ya vamos con el mensaje de la palabra de Dios. Ahora tenemos un portal seguro donde puedes realizar tus donaciones. Ingresa a www.eduardoropart.com, link donaciones. La palabra de Dios y la ministración del Espíritu Santo es base fundamental de nuestro ministerio. El pastor Juan Eduardo Rodríguez ministra una palabra del corazón de Dios y lo hace desde el auditorio de la Iglesia Integral Casa de David. Dispón tu corazón al mensaje de Dios. Bienvenidos. Recuperándonos del miedo es el mensaje de la palabra de Dios y usted está ya listo para recibir todos los conceptos, todo el conocimiento que va a impartir el Señor. Hoy nos ha asignado esta tarea de quitar el miedo, de entrar en esa presencia de Dios. Cuando una persona se quita el miedo, cuando una persona se recupera de un miedo que ha tenido, va a tener la capacidad de tener valentía, de tener el coraje y por supuesto el crecimiento para alcanzar muchas bendiciones. El miedo es una sensación angustiosa provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Es una reacción que comienza con un estímulo estresante y termina con una liberación de sustancias químicas que causan, entre otras cosas, alteraciones en los ritmos cardíacos, en la respiración, puede colocar el cuerpo muy tenso y muchas veces termina en una respuesta de estrés y la respuesta conocida obviamente como una huida o una lucha, como un enfrentamiento. Mire todo lo que causa el miedo. Es una sensación real o imaginaria. Yo siempre le comento a la gente cuando le voy a explicar sobre el tema del miedo, que todos tenemos unos miedos inherentes a la vida. Tenemos el miedo por la incertidumbre, tenemos el miedo a la oscuridad y tenemos el miedo a la muerte. Ese es un miedo que todos experimentamos de una u otra manera, especialmente en los primeros años de vida. Sin embargo, hay unos miedos que nos protegen, hay unos miedos que nos guardan del peligro, del mal, porque se advierten, y esos miedos pueden ser reacciones positivas. Por ejemplo, yo le puedo tener miedo a atravesarme una avenida cuando la luz está en verde porque puedo causar un accidente en mi vida. Y ese es un miedo que me protege. Pero si yo no puedo cruzar nunca una avenida por miedo, ya tengo una patología, ya tengo una sensación que es necesario recuperar para poder vivir con la paz, con la bendición, con la alegría y por sobre todas las cosas para alcanzar cada una de las bendiciones del Señor. El miedo se identifica en la palabra de Dios, y lo vamos a ver en unos minutos, como un lobo que viene a asustarnos, que viene a generarnos un pánico y una pérdida de muchas cosas. Hay gente que por miedo ha perdido grandes oportunidades, ha perdido grandes beneficios, ha perdido vivencias e incluso ha perdido hasta la vida. Hay gente que le tiene miedo al dolor y toma una decisión de suicidio. Hay gente que no quiere vivir lo que está viviendo y tal vez toma una decisión equivocada. Por eso es importante que entendamos lo que significa y por qué Dios nos está hablando del miedo hoy. El miedo es un estímulo amenazante.
Es decir, nos estimula todas las partes de nuestro cuerpo para manifestar que estamos frente a una situación de miedo. El miedo puede ser aprendido, es decir, yo puedo aprender del miedo de otras personas. Hay gente que le aprende a tener miedo a un ratón, por ejemplo. Entonces lo aprendió, ¿quién le dijo? Las personas que no le tienen miedo a los ratones es porque no han aprendido a tener miedo al ratón. Y por supuesto vamos a tener claridad en esto durante los próximos minutos, en donde vamos a estar entregando el concepto desde la palabra de Dios. El cerebro, que es un órgano profundamente complejo, está compuesto por más de 100 millones de células, imagínese usted, y forman una intrincada red de comunicaciones que lleva toda la información a todo el cuerpo a partir de lo que nos sucede, por medio de lo que sentimos, a partir de lo que nos informan, de acuerdo a lo que pensamos, y a través de las experiencias, de acuerdo a lo que hacemos. Mire todo lo que está sucediendo en este momento en su vida, en su cerebro, en esas 100 millones de células nerviosas que tenemos en nuestro cerebro. Por eso cuando el miedo viene, es una de las emociones que compromete casi toda esa red de estímulos en nuestra vida. Por eso es tan importante entender este concepto y nuestro Señor Jesucristo nos enseña completamente a cómo vivir en un mundo rodeado de tantos miedos, producto de tantas informaciones. Mire bien, en el mismo cuerpo humano hay unos sentidos como los ojos, la boca, la piel, el olfato y obviamente los oídos que capturan sensaciones y pueden llevar sensación de miedo. El estallido muy fuerte de algo nos puede producir miedo. El sentir que algo no nos gusta nos puede producir miedo y obviamente esto nos lleva a interpretaciones sensoperceptivas y a conductas que posiblemente nos salgan a llevar o nos lleven a situaciones que comprometen nuestra situación vital, a nuestra vida. Hay gente que se enferma por el miedo a través de todos los aspectos de su vida, no solamente psicológica, sino también fisiológica. Es importante entender que el miedo produce una serie de comportamientos en la vida humana que le hacen perder, en muchos casos, su fe. El miedo y la fe, lo he dicho varias veces, tienen la misma definición, pero usted tiene que elegir si es miedo o es fe, porque es la certeza de lo que se espera, es cierto, y usted cuando tiene un miedo dice, no, es cierto que me puede pasar, pero la convicción de lo que no se ve, pero no lo ve. Usted el miedo no lo ve, la fe que espera algo no se ve, pero tiene, aunque el mismo significado, tiene la diferencia entre cómo lo sentimos nosotros, si es miedo o es fe. Hay miedos como los miedos reales, y esos miedos nos pueden producir un ataque a nuestra fe. Un miedo real. Yo le pedí a Dios no enfermarme y me enfermé. Ese es un miedo real que ataca mi fe. Hay unos miedos irreales o irracionales, es decir, que pueden ser hasta distorsionados. Eso no solamente ataca mi fe, la distorsión de una situación, sino esa sensación distorsionada ataca mis procesos mentales y afectivos. Es decir, cuando hay algo que yo le temo, que no sé si puede hacer o no puede hacer, la sensación de incertidumbre afecta no solamente mi fe, sino mi vida afectiva, es decir, mis relaciones. Por eso es que las personas cuando tienen miedo de algo que otros no tienen miedo, buscan el refugio afectivo, buscan a las personas que aman para refugiarse. Ese es un comportamiento muy de los niños y de los jóvenes, de los adolescentes. Buscan a sus padres, buscan a sus autoridades para refugiarse en ellos, porque el vínculo afectivo se ve afectado precisamente por los miedos irreales. Pero hay miedos, obviamente, que tenemos que tratarlos correctamente.
Hay personas con miedos sociales, hay personas con miedos de incertidumbres, hay personas con miedos a la muerte, a ser descubiertos, personas con miedo al fracaso, por ejemplo, personas con miedo al divorcio, personas con miedo al matrimonio, hay personas con miedo y con fobia de todo lo que les pueda estar pasando. Por eso es tan importante entender lo que el Señor Jesús nos va a hablar. En el nombre de Jesucristo pedimos al Señor en este instante que prepare nuestra mente, que prepare nuestro corazón para ser libres de los miedos y empezar a vivir una fe, una vida afectiva, una vida que nos permita alcanzar las grandes bendiciones de Dios. Vamos al libro de Mateo capítulo 10, por favor, libro de Mateo capítulo 10, y el versículo a partir del 11 nos va a inspirar este mensaje. Dice la palabra de Dios, y usted ya sabe que es un tema que se refiere a la recuperación precisamente de lo que hemos sufrido como el miedo. En cualquier pueblo o aldea, dice Mateo 10:11, en cualquier pueblo o aldea donde entren, busquen a alguien que merezca recibirlos y quédense en su casa hasta que se vayan de ese lugar. Al entrar digan, paz a esta casa. Si el hogar se lo merece, que la paz de ustedes reine en él, y si no, que la paz se vaya con ustedes. Si alguno no lo recibe bien ni escucha sus palabras, al salir de esa casa o de ese pueblo, sacúdanse el polvo de sus pies. Les aseguro que el día del juicio, del castigo para Sodoma y Gomorra será más tolerable que para ese pueblo. Y présteme mucha atención, versículo 16. Los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Tengan cuidado de la gente que los entregará a los tribunales y los azotará en las sinagogas. Por mi causa los llevarán ante gobernadores y reyes para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que han de decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Amén a la palabra de Dios. Quiero que demos un salto, por favor, allí al verso 26 y continuemos leyendo. Así que no les tengan miedo. Ahí vamos a hablar ya de nuestro tema. No les tengan miedo porque no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Les digo, lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a plena luz. Lo que les susurro al oído, proclámenlo en las azoteas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos de esos gorriones. Amén a la palabra de Dios. Padre, inspíranos en este mensaje. Es el poder de tu palabra, es la tarea que nos has asignado hoy. Es el propósito eterno en este momento, en este tiempo, en este hecho temporal. Nosotros no conocemos las circunstancias de todos, pero tú sí conoces aún hasta los detalles más mínimos, como el número de cabello que hay en nuestra cabeza. Gracias, Padre, por ser tan detallista en nuestras vidas, a pesar de tu omnipotencia y de tu omnipresencia. Enséñanos hoy, Señor, a vencer cada temor que nos ha sometido, que nos ha obligado, que nos ha manipulado, que nos ha detenido, pero por sobre todo, que nos ha robado bendiciones. Yo te pido en el nombre poderoso de tu nombre, Cristo Jesús, que sobre cada vida, cada persona, cada casa, cada lugar, en tu nombre se ha quitado todo temor, en el nombre de Jesús. Prepara a las personas que van a escuchar, porque son preparadas por ti primero, antes que llegue el mensaje. En Cristo Jesús. Amén. Nuestro Señor Jesucristo entrenó a sus discípulos para recuperarse del miedo. Y es una situación
que les estaba enseñando a los discípulos. Les dijo, miren, ustedes tienen que ir de casa en casa, de lugar en lugar a llevar mi palabra. Era la manera, hoy lo estamos haciendo por estos espacios, para llegar a su casa, para llegar a su lugar. Cambian los modos, pero no el modelo. Cambia la forma, pero no el fondo. Ellos iban de casa en casa, hoy entramos a su casa por medio de la transmisión de su televisor, por medio de la transmisión de su aparato digital, su celular, su dispositivo, y puede entrar la palabra de Dios. Algunos pueden apagarla, verla a ratos. Y él decía que eso causa miedo en uno, pero que nos sacudiéramos los pies y siguiéramos. Porque la palabra que se predica es para que usted la viva. Toda palabra que usted permite que llegue a su corazón es porque fue preparado por Dios para usted. Nadie que no esté preparado para este mensaje estará viéndolo. Ahora, cuando hablo de preparado es que está llamado por Dios para que lo escuche. Por esa razón, usted está escuchando y está viendo este mensaje. Alguien diga amén de una vez. Este tema es un tema para mí. Posteriormente, les da un concepto importantísimo en el versículo 16. Les dice, los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. La astucia y la sencillez para poder abordar los lobos, que son aquellos que amenazan. ¿Qué es un lobo? Pues es una amenaza, es un peligro. Es algo que genera una reacción en la vida de las personas. Las personas reaccionamos a los miedos, a las amenazas que nos producen miedos. Y esos miedos producen que más adelante no sigamos la obra, no sigamos construyendo. Muchas personas dejaron a la mitad muchos de sus buenos sueños, de sus esfuerzos iniciales por el miedo a seguir perdiendo. Hay personas que están a punto de tomar decisiones porque tienen miedo de la amenaza que significaría continuar. Y por eso hemos dejado con frecuencia muchas de las cosas positivas, buenas, agradables, perfectas de Dios de un lado, porque tuvimos esa sensación de miedo. Los miedos están representados precisamente en la amenaza. ¿Por qué hay amenaza en la vida de las personas? ¿Qué sucede con la amenaza? La amenaza hace que las personas perdamos claramente el concepto de la verdad. Las amenazas producen, como ya lo dije en el inicio, una gran cantidad de sustancias bioquímicas en el cerebro que nos impiden, que nos enajenan nuestra capacidad de pensamiento y nuestra capacidad de comunión espiritual. Las personas con miedo huyen o se vuelven violentas. Las personas con miedo se aíslan muchas veces. Las personas con miedo ya no quieren tener la misma capacidad o ya no sienten tener la misma capacidad, porque el miedo nos hace enfermar, porque el miedo ha sido causante de cientos de enfermedades. Las enfermedades no solamente fisiológicas, que en muchos casos no encuentran un diagnóstico, fueron generadas por miedos, por temores que desde niños se incrustaron en nuestra mente y enajenaron nuestro comportamiento. Hay personas que no pueden expresar su vida afectiva porque no sienten cómo hacerlo, producto de miedos, porque confundieron el afecto con el miedo, confundieron el respeto con el miedo, confundieron la autoridad con el miedo, confundieron el amor con que usted tiene que comportarse de alguna manera para ganarse ese amor. Eso es miedo. Por eso tenemos que sacarlo en el nombre de Jesús. Ahí en Mateo 10, en el versículo 6, el Señor elige a 12 discípulos y les da indicaciones claras. Les dicen, miren, no lleven nada, lleven lo que necesitan, porque lo que más necesitan en este momento es que tengan claridad sobre algo que les va a quitar todo lo que yo les he dado, y es el miedo. El miedo es el que viene a quitarnos todo lo que Dios nos ha dado.
El miedo viene a quitar la vida espiritual de la persona. Y ese miedo se representa como una amenaza. Escúcheme bien. No es porque usted tenga o sienta miedo, sino por la amenaza que le está manifestando que usted pierde cosas que Dios le ha dado. Una persona comete un acto que sabe que no está bien, ni con su vida, ni con Dios, ni con su familia. Entonces se aparta de Dios por miedo, porque la amenaza del acto que le va a traer una consecuencia le hace apartarse. Por eso es que los miedos vienen y amenazan para quitarte del plan de Dios. Todo lo que has sentido que puedes perder es lo que el enemigo viene a querer hacer de tu vida para que no puedas avanzar. El 90% de los dolores humanos y de los problemas emocionales de la gente está con un inicio de todo lo que ha pasado por nuestra cabeza, y el miedo, la amenaza, tiene mucho que ver. Los miedos se producen de muchas formas, pero los miedos producen el mayor estancamiento en los momentos difíciles de la vida. Ahí le estoy hablando a alguien que está pasando por un momento difícil en su vida. Esto era una manera difícil de vivir porque estaban en medio de lobos, de todas las personas que vivían y estaban ahí. No eran personas amables, eran personas que los amenazaban todo el tiempo por ser creyentes. Conozco muchas personas que en sus familias los amenazan por ser creyentes. Conozco noticias en donde dicen que por ser cristianos tienen una amenaza. Conozco leyes que en donde usted hable de Dios le dan una amenaza, una sanción. Conozco instituciones que en donde usted abiertamente hable de lo que Dios dice en su palabra, tiene una amenaza, una sanción o una expulsión. Conozco mentes de personas que donde acepten el amor de Dios, la persona puede perder muchos beneficios que puede tener si no está con Dios. Y era así como se constituían reyes, como lo dice ahí la palabra, gobernantes, jueces, que están directamente preparados para ser una amenaza al creyente. A eso los preparó Jesús. Mire usted ahí. Dice: tengan cuidado con la gente que los entregará a los tribunales y a los acetará en las sinagogas. Por mi causa los llevarán ante gobernadores y reyes para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los arresten, mire todo lo que había. Amenazas por todas partes. Amenazas por todas partes. Pero Jesús les dice: cuidado. Las áreas débiles de nuestra vida se van a convertir en el blanco perfecto de esos lobos llamados miedos en medio de la adversidad. A alguien le estoy hablando. Cuando viene una adversidad, la adversidad es una circunstancia, pero la solución está atacada por el miedo. Vuelvo y le repito porque ahí está la claridad. La adversidad es una circunstancia. Ahí está. Pero la solución está atacada por un miedo. Por eso las adversidades se prolongan, las adversidades se amplían, las adversidades empiezan a conectarse con todas las áreas del cuerpo humano, de la vida. Empieza un problema conyugal y luego se suma el económico, luego el de la relación con los hijos, luego se traslada al trabajo, luego empieza a operar en el cuerpo, en la enfermedad de un ser humano. Y las personas dicen: esto se me prolongó, todo se vino al tiempo. ¿Por qué razón? Porque la adversidad es por un poco de tiempo, pero el miedo hace que la solución no pueda llegar y esa adversidad y esa circunstancia, que era algo temporal, se amplía y se ensancha. Se amplía en tiempo y se ensancha abarcando a otras áreas de la vida.
Por eso es uno de los problemas que comúnmente uno trata en consulta con pacientes con problemas de comportamiento, con problemas de relaciones, con problemas de trabajo, con problemas personales, con problemas de estima y hasta con trastornos de la personalidad. El miedo aparece en los momentos difíciles de la vida para quedarse, para instalarse en la mente, en la bioquímica del cerebro y hacerte un esclavo completamente de lo que sientes y un absoluto dominado, un absoluto sometido de la circunstancia que vives. En el nombre de Jesús, hoy vas a ser libre en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué pasa con una persona que no se recupera de los momentos del miedo? Se vuelven personas totalmente desconfiadas. Usted y yo las conocemos. Las vimos esta mañana en el espejo. Personas desconfiadas de todo. Una cosa es tener seguridad y otra cosa es tener desconfianza. Hay gente que ni siquiera puede decidir cuál es una y cuál es otra. Hay personas que ni siquiera dicen esto es producto de la seguridad y esto de la desconfianza. La desconfianza no te deja dormir, la seguridad sí. No se duerme el que te cuida, eso es seguridad. Dios cuida de nosotros, pero la desconfianza te quita el sueño. Hay gente con fe, pero con insomnio. Y en el día hay gente con sueño cuando debería dormir. Entonces el descanso lo quiere tomar como parte de su seguridad, pero como tiene que vivir despierto, genera una desconfianza en todo lo que hace. Las personas tomamos decisiones, generalmente obligados o por la necesidad, pero muy pocas veces se elabora por una solución. Porque el miedo, cuando aparece, te quita la capacidad de solucionar y te hace ver la necesidad y muchas veces la obligación. Por eso vivimos vidas aburridas, vidas en donde nos cansamos, donde ya no aguantamos más. Una persona le oía esta semana que había tenido grandes dosis de paciencia, pero al final explotó emocionalmente. Luego la paciencia no le sirvió para nada, porque la explosión era como si no hubiera tenido paciencia. A todos nos pasa. Le escuché también a otra persona que había tenido todo el amor del mundo hacia su hijo, pero que finalmente lo tuvo que dejar en una institución en donde le enseñaran a vivir y a no drogarse de día y de noche. Es decir, siente que todo el amor que le dio a su hijo no sirvió para nada. Y así puedo nombrar miles de situaciones que vivimos los seres humanos, que termina esa sensación de miedo, esa sensación de que ya no hay nada más que hacer, en una desconfianza total. Hay personas que mienten porque aprenden a mentir. ¿Y por qué mienten? Porque la mentira a veces sustituye lo que debería ser la verdad. Porque hay un miedo que no te deja contar la verdad. Deberían darle premios al que habla la verdad y no castigos al que dice tantas mentiras. ¿Alguien entendió en el nombre de Jesús? Digan amén, por favor. Hay muchos castigos para la mentira, pero hay pocos premios para la verdad. No deberíamos castigar tanto al mentiroso. Deberíamos premiar al que dice la verdad. Alguien diría, pero ¿por qué el premio de algo que debe ser normal? Pues porque no es normal. Porque lamentablemente en este mundo lo normal es que la persona mienta a beneficio propio. Detrás de una persona que siente competencia o amenaza por su entorno o por las personas que están allí, incluso sus propios familiares, incluso su propio esposo o esposa, hay una persona con miedo. Si tú sientes que alguien te pisa los talones, te corre la butaca, llámalo como tú quieras, alguien que te está haciendo la competencia y si es parte de tu entorno y de tu círculo íntimo, eres una persona llena de miedos. No es la amenaza, no es que
ella o él sea mejor, aunque puede serlo, en algunas cosas podrá ser mejor algo, pero no alguien. Hay un miedo no recuperado. No te entiendo eso de miedo recuperado. Perfecto, presta atención. Los miedos son comportamientos naturales de los seres humanos, pero no recuperarse de los miedos empieza a tener un comportamiento en donde las personas pueden sufrir de complejos, pueden sufrir de mediocridad, pueden sufrir de desconfianza, pueden sufrir de introversión, no por rasgo temperamental. Los miedos hacen perder a los seres humanos la capacidad de relacionarse. Por eso es tan importante que Jesús les habla y les dice con claridad, no tengan miedo. Verso 26, así que no les tengan miedo, porque no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Es decir, vamos a sacar al miedo a la luz. Y es lo que le estamos haciendo en este momento. En los momentos de adversidad, en los momentos de dificultad, présteme mucha atención. Mire lo que tenemos que recuperar, porque el miedo viene a destruir, pero Dios viene a recuperar. El miedo viene a acabar, pero Dios viene a modificar. El miedo viene a condicionar. Jesús viene a dar libertad. Por eso, atento a esto. El primer miedo que tenemos que recuperar es a la capacidad de poder en los momentos difíciles de estar solos. ¿Cómo así? Sí, la capacidad de estar solos en los momentos difíciles. Es el primer miedo que se ataca. Présteme mucha atención. En los momentos de adversidad, el primer miedo que te ataca es te vas a quedar solo. Hablo con muchas personas todos los días y siempre encuentro esto. Y estaba pasando por esa dificultad y me dejaron solo. Y preciso en el momento de la enfermedad no había nadie. Lo que más me duele de esta iglesia es que no me volvieron a llamar. Lo que más me duele de aquel amigo es que supo que tenía COVID y ni siquiera una llamada. Y puedo sumar miles de comentarios o de respuestas con dolor. Y usted puede decir, sí, pero eso no me da miedo. Aparentemente. Si tú lo dices, es porque lo sientes. Y si lo sientes, es porque temes. Si no, no lo dirías. En el momento de la adversidad, hay que recuperar la capacidad de estar solo. Punto número 1. ¿Por qué? Porque el primer miedo que viene en un momento de adversidad es a estar solo, es a la soledad. En los momentos donde los vientos son contrarios, generalmente aparece la soledad. La indefensa oveja frente al lobo llamado soledad. La soledad para devorarte y hacerte sentir que nadie te va a acompañar a pesar de todo lo que tú has hecho por los demás. Alguien más con esa señora madre. Lo que hizo Cristo en los momentos de mayor adversidad fue precisamente buscar estar solo. Hay que recuperar la capacidad de estar solo en el tiempo de adversidad, porque lo primero que tú sientes es que viene la soledad. A nadie le gusta acompañar al que está pasando por un problema. Bueno, alguien puede decir, no, yo sí, yo soy amigo de las personas y los acompaño, claro, pero usted no va sino hasta un ratico con esa persona, pero usted no vive todo lo que vive esa persona. Son muy pocos. Mire lo que dice Mateo 14:13. Vamos a la palabra del Señor. Dice, ahí adelantico donde estamos, cuando Jesús recibió la noticia, escúcheme bien. ¿Cuál noticia? De que habían decapitado a Juan el Bautista, imagínese usted. Su primo, sí, el primo, el Bautista, con el que desde de vientre a vientre, ¿sí? Se habían entendido y se habían saludado, con aquel que habían crecido, con aquel que dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, con aquel que lo bautizó,
Oiga, es una relación súper cercana. Y recibió la noticia de que lo habían decapitado, le habían quitado la cabeza. Imagínese usted ese momento tan difícil. Le habían quitado la cabeza por ser cristiano y él era Cristo. O sea, más miedo y más amenaza no pudo sentir. Versículo 13. Cuando Jesús recibió la noticia, ya le dije cuál noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. Cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. ¿Qué es esto, por Dios? Primero, una persona se recupera del miedo a la soledad estando solo para salir a dar lo que recibió en la soledad. ¿Alguien está entendiendo? Dele un aplauso al Señor porque alguien está entendiendo lo que debe hacer en este momento. No le dije quédese solo, le dije vaya y esté solo. Porque en la soledad con Dios recuperas la fortaleza en medio de una adversidad. Fue y se retiró a estar solo. ¿Usted sí sabe cuánto valía un minuto de Jesús solo? Si los que vivimos atendiendo gente no nos dejan un minuto, imagínense a nuestro Señor Jesucristo, que tuvo tan poco tiempo, que tenía mucha gente al lado y no tenía redes sociales como para decir, ya voy, espérenme, les mando un mensaje. No, era voz a voz. No lo dejaban un minuto, sin embargo, él se apartó solo, porque nos identifica cómo nos recuperamos de un momento o de una mala noticia. Él nos enseña, dice, recuperándonos del miedo, porque él sabe, dice, lo primero que puede producir mi ser es sentir que estoy solo, porque el más allegado le quitaron la cabeza. Entonces voy a estarme solo con el Padre y mire que él buscaba muchas veces, le puedo repetir muchos versículos y usted lo sabe conmigo, que se iba solo a estar con el Padre, que le gustaba buscar la soledad, especialmente cuando venían los momentos de adversidad. Iba a buscar y a reunirse con el Padre. Porque eso es recuperarse uno del miedo. Las personas cuando tienen miedo buscan a otros para quitarse el miedo. No es así. Bueno, usted lo puede hacer así, pero no se va a recuperar del miedo. Va a aumentar muchas veces el miedo. Bueno, en otras va a depender de otros para quitarse el miedo. Y no digo que no podamos buscar a alguien en un momento de adversidad, claro que lo debemos hacer, pero tienes que buscar primeramente estar solo con Dios y después Dios te llevará a las personas indicadas. Jesús fue y se recuperó del miedo con Dios, con el Padre se recuperó, tan se recuperó que cuando salió, no salió a hablar de la noticia donde es el entierro del pobre Juan el Bautista, mándele una nota o unas florecitas a la familia o dele un mensaje de mi parte. No, ¿salió a qué? Quiero que mire esto, ¿salió a qué? ¿Salió a qué? Después de estar solo, dice después de estar solo, subió, aquí está en el verso 13, 14 dice, cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Es decir, una persona con miedo no se va a sanar enfermos. Se recuperó del miedo y salió a sanar enfermos. Qué cosa tan especial esta. Mire que dice, no dice, vio a todos los enfermos. Escúcheme bien esto, atentos a esto por amor a Cristo. Dice, vio a tanta gente, no dice a tantos enfermos, sino a tanta gente que se fue a donde estaban los enfermos y los sanó. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te recuperas del miedo estando solo con Dios o a solas con Dios, sales a sanar a otros de lo que tú has tenido en tu corazón y en tu mente. Se activa un don de sanidades muy poderoso. Porque el Padre que te ve en lo secreto, mira lo que hace, te da
lo que el miedo iba a causar, pero obviamente como una solución. El miedo te iba a dar una enfermedad, pero cuando tú vas al Padre y estás solo, Él te da la sanidad para que vayas y lleves sanidad. Lo que el miedo iba a hacer contigo, ahora Dios le quita el miedo y lo hace para ti, para que tú lo hagas con otros. Alguien dele un aplauso al Señor y dele la gloria a Dios. Los miedos que tú tienes, cuando los resuelves delante de Dios, saldrás de allí a quitar los miedos de otros en el nombre de Jesús. Y lo haces porque Dios, al darte la sanidad, vas a dar sanidad a otros. Nadie se ha recuperado de un miedo y se queda así como, ya me recuperé del miedo. Va y sana a otros del miedo. Fíjese que Jesús salió enfocado. Se fue a la multitud y tuvo compasión. ¿Sabes por qué tuvo compasión? Porque él acababa de sentir eso. Y el Padre lo había consolado, el Padre lo había sanado. ¿Sabes por qué la gente no se recupera del miedo? Porque lo va dejando en el olvido. Porque lo evita. Porque más bien no hablemos de eso. A mí no me vuelvan a hablar de Juan el Bautista, el decapitado. No, yo estoy dedicado a la obra del Señor. No. Él no hizo evitación. Él fue y habló solo con el Padre. Porque lo que el Padre te da en secreto, te lo recompensa en público. Porque lo que tú haces con el Padre en secreto, mejor, Él te lo recompensa en público. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú vences el miedo, le das la gloria a Dios. Y cuando tú le das la gloria a Dios, venciendo tu miedo íntimo, sales con la gloria de Dios para quitar el miedo de la humanidad. La gran pregunta de todos es, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo será ahora? ¿Cómo volveremos? ¿Cómo iremos? ¿Cómo lo lograremos? No tengo esto, no tengo aquello. Habla con el Padre y saldrás a dar soluciones. En el nombre de Jesús. Primer miedo. Recuperando el miedo de estar solo, estando solo con el Padre. La única manera de vencer la soledad es estando solo con el Padre. La mejor forma de vencer la soledad es estando sola con el Padre. Tú tienes que tener a Dios de tu parte para vencer todo miedo. La adversidad debe llevarte a reunir, a una reunión extraordinaria, a una reunión urgente a solas con el Padre. Y si alguien está atravesando por una dificultad muy grande, te está esperando en la sala de junta celestial el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hace falta tú. Ve y reúnete con Él, siéntate con Él y verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. Mira, todo lo que ha pasado aquí en este punto, en donde el Señor ha dado la claridad y la calidad del tiempo con Dios, hace que tu vida empiece a depender de Dios y no de los demás. Cuando tú te enfrentas a la soledad con Dios, vas a recibir la compañía de muchos milagros en el nombre de Jesús. Punto número 2, recuerda el primero. Te estás recuperando del miedo de estar solo por estar a solas con Dios. Número 2, le voy a hablar de un miedo que en los últimos meses llegó sobre la tierra. Estaba, pero enviaron más y más y más y más y más. Se llama el miedo a morir. La Tierra, el globo terráqueo, este planeta se llenó, se cubrió por horas, por semanas, por meses y por años y meses de temor y de miedo a morir. El miedo a morir se metió en las casas, se metió en los lugares de solución,
es decir, en hospitales, se metió en los gobiernos, se metió en los laboratorios, se metió en las personas, se metió en las familias, se metió en las empresas, se metió en todas partes. Había miedo a morir. Mi familia tuvo miedo a que yo me muriera. Yo tenía miedo a morirme y que muriera alguien de mi familia, alguien más con todos nosotros. Todos hemos tenido miedo a morir. La adversidad llamada enfermedad se levanta como un lobo del miedo a morir. Es decir, perder la vida antes del tiempo que nosotros creemos que debemos tener. Y Jesús envía a los discípulos y los discípulos no sabían qué iba a pasar más adelante. Aquí no había un problema solamente de que dijeran, no, los cristianos les cerramos la iglesia. No. Es que cuando predicaban los cristianos le quitaban la cabeza. Era un miedo a morir. La única manera de enfrentar el miedo a morir es con claridad de tu salvación de tu vida. Porque todo aquel que teme perder su vida la perderá, pero aquel que entrega su vida por causa del evangelio la ganará. Ahí está la solución que tal vez usted ha oído muchas veces, pero no la ha entendido con claridad. Y es que yo voy a morir con una enfermedad, pero no por una enfermedad. La causa directa de mi muerte no será una enfermedad. Estaré posiblemente con una enfermedad en el día de mi muerte, pero no por una enfermedad. Es decir, mi vida no la define una enfermedad, mi vida la define mi salvación en Cristo Jesús. ¿Alguien más conmigo? No me dejen solo. Y en ese momento en donde nosotros sabemos que en cualquier instante podemos morir, debemos tener la claridad que no será por causa de lo que pasa que nos moriremos, será solo por la salvación que partiremos de este lugar, con o sin enfermedad, en el tiempo correcto o en el incorrecto, en el tiempo primero o en el postrero. Es lo único que sé es que soy salvo por la gracia de Jesús y que voy a vivir eternamente a los 30, 40, 60, 80. La medida de la vida eterna no tiene una medida temporal. ¿Alguien está entendiendo esto? No es a los 70, no es a los 80, no a los 6 años. Hay gente que pierde su vida a los 3 años, a los meses, a los años, a los 90. ¿Sabes cuándo debemos estar nosotros preparados para morir? Ya. Y cuando digo preparados es que tengas tu salvación. Repite conmigo, ahora mismo, Señor Jesucristo. Dígalo conmigo, Señor Jesucristo. Tienes que decirlo porque si no, no entiendes. El miedo no te deja. Ahí conmigo, Señor Jesucristo, te abro mi corazón. Tu palabra dice que si yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú eres el Señor, que fuiste a la cruz para pagar por mis pecados, y que si yo acepto eso que tú hiciste en la cruz y reconozco que lo hiciste por mí y pagaste por mis pecados, reconociendo hoy que tú eres el Señor, el Hijo de Dios, yo en este momento, a partir de ese instante, gozo de la vida eterna. Amén y amén. Ahí en esa oración usted acaba de quitarle el miedo a la muerte. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria?, le dijo el apóstol Pablo. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Si la palabra dice que aunque estemos muertos, viviremos. Escucha esto. El miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad, se vence, se recupera, entendiendo lo siguiente, que la vida es la que vence el miedo a la muerte. Parece muy lógico, pero no lo es. Es el mensaje de vida eterna el que vence el miedo a la muerte, no la muerte, sino el miedo a la muerte. La muerte simplemente es la necesidad que vio Dios después de el hombre tomar la decisión nefasta de adquirir el mal como parte de sus decisiones. Y dice Dios, no puedo permitir el mal por la eternidad. Tiene que morir, por lo menos el cuerpo, porque el alma y el espíritu se van conmigo.
No puede ser. Ahora, el miedo a la muerte no es miedo a la muerte, es miedo a perder la vida. Pero si tú ya la diste a Cristo, la ganaste. Y estás perdiendo en ese momento el miedo a la muerte. No tendrás miedo a morirte. A alguien le estoy diciendo, porque tuvo ese pensamiento en los últimos días, en las últimas horas, posiblemente hoy mismo. No tengas miedo a morir, sino ten valentía para vivir. La muerte es un proceso natural que no puede llegar por el miedo, porque si te toma el miedo para morir, no te deja vivir hasta que te lleve a la muerte. Hasta que te lleve a morir. El miedo a la muerte te mata antes de morir. El miedo a la muerte te consume. Los 100 millones de neuronas y de células que tienen tu cerebro no van a poder vivir aunque estén vivos. No van a poder pensar aunque tengan pensamientos. No van a poder sentir aunque tengan sentimientos. Te van a matar antes de que te mueras, y tu peor sufrimiento será estar vivo, pero sentir que estás muerto. Por eso hoy Jesús ha venido a decirte a través de esta palabra: yo te mando en este momento que te levantes, niña, que te levantes, niño, que te levantes, hombre, que te levantes, mujer, que te levantes, hombre de 200 años o de 30 años o de 40 días de nacido, y en el nombre de Jesús te mando un espíritu de vida para que la muerte y el miedo a morir se vayan en el nombre de Jesucristo. Y ahora le digo a la enfermedad que te hacía pensar que de eso te ibas a morir, que ahora se puede ir de tu cuerpo en el nombre de Jesús, porque ha entrado la palabra de vida y ha hecho que tu corazón, tu respiración y todos tus músculos y tus huesos se revitalicen. Hay soplo de vida sobre ti. Hay soplo de vida sobre tu mente. Hay soplo de vida sobre tu corazón. Hay soplo de vida sobre tus pulmones. Ahora la vida ha vencido el miedo a la muerte. Dele un aplauso al Señor y celebre la vida en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Cristo Jesús. Porque hemos vencido el miedo a estar solos. Hemos vencido el miedo a la muerte. Punto número 3. Hay un miedo que sepulta sueños, esperanzas. Incluso puede generar duda en el amor de Dios a nosotros, en su cuidado, en su favor. Y es el miedo a no tener especialmente recursos financieros. Usted no sabe todo lo que produce o lo que ha dado como producción este miedo. Este miedo a no tener recursos financieros ha hecho que las personas mientan, roben, maten, negocien de manera corrupta, incluso se sometan a entregar sus principios por los costos financieros. No hay una persona paradita en este planeta, de los más de 8.000 millones de personas paraditas en este globo, que no haya sentido por un instante el miedo a no tener los recursos que él considera que debe tener. Y esos instantes se han multiplicado. Cuando Jesús llamó a 70 para que lo siguieran, lo que más les pidió fue esto: no lleven bolsas ni alforjas, no lleven dinero, escuche bien, no lleven dinero, ni calzado, no lleven absolutamente nada, porque si ustedes lo llevan, tienen miedo a perderlo, y eso les impide que yo vaya con ustedes. Van a aprender a vivir, van a aprender a tener desde el punto cero, es decir, van a vencer el miedo a no tener, no teniendo. ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? Si es que yo pierdo el miedo a no tener teniendo, eso es lo que piensa el mundo. Pero tú pierdes el miedo a no tener, no teniendo. Eso les decía Jesús.
¿Quieren aprender a tener? Aprendan a no tener. Porque si aprenden a vivir sin el zapato, cuando llegue el zapato no dependerán del zapato, porque usted ya ha vivido sin zapatos. Pero si usted depende del zapato para usted tener el valor, para tener el coraje, porque sin ese zapato no puede entrar, sin ese zapato no lo pueden valorar, sin esa marca de zapatos usted no es nadie, usted vale un zapato. ¿Alguien está entendiendo esto? Sí, pastor, entendí lo del zapato a medias. Ah, bueno, ya va entendiendo. Dele la gloria a Dios, dele un aplauso al Señor por eso. Padre, ¿cómo es posible que vayamos a tremenda misión y sin plata? A tremenda acción y sin plata. A tremendo esfuerzo sin vestido, sin alforja, es más, sin una bolsa. Y les dice, la única manera de enfrentar el miedo a no tener es precisamente enfrentando no tenerlo. El Señor los estaba llevando a vivir como vagabundos, como limosneros tirados en la calle, como algunos quisieran ver a la iglesia pidiendo por ahí limosnas, a ver si alguno se acuerda y le tira una moneda. ¿O creen que la gente que hace la obra de Dios debe vivir de qué? No de quién, sino de qué. Porque vivir de alguien sería usurpar el lugar de Dios. La gente que hace la obra de Dios no vive de la gente de Dios, vive de la fe puesta en Dios. Eso marca la diferencia. Eso marca la diferencia. Hay gente que le tiene miedo a dar un diezmo, una ofrenda. Tiene pavor. Porque nunca han entendido que cuando Dios quiere dar, primero te tiene que quitar el miedo a dar. Por experiencia, lo hemos visto muchas veces. Cuando yo tengo más miedo de dar, es cuando yo debo quitarme el miedo de dar dando, porque yo sé que voy a recibir. Pero si no se va el miedo de dar, ¿cómo me dan? Y así les enseñó Jesús. Vayan con alegría, vayan contentos y vuelvan. Si les dan bien y si no también, porque ustedes no dependen de esto. No valen más 2 gorriones. No vale más, y ninguno de ellos cae y muere sin la voluntad del Padre. ¿No creen que yo los voy a sustentar? Claro. Pero aquel que los bendiga y los sustente ha perdido el miedo de dar. Por lo tanto, el cielo se abre para que usted pueda recibir. Hay personas que dicen, no, yo no tengo miedo a dar una ofrenda, lo que pasa es que no quiero. ¿Y sabes por qué no quieres? Sí, porque no quiero. Y tú sí sabes por qué no quieres hacer lo bueno cuando debes hacerlo. Y sabes por qué no quieres hacerlo de Dios cuando debes hacerlo. Porque lo único que te aparta de hacer las cosas de Dios se llama miedo. No, pastor, yo le digo gusto. El Señor lo ve como un miedo. Porque si no tuvieras miedo, no tendrías disgusto. Alguien diga amén por eso. Por eso les dice, vayan. Compartan el evangelio. Si no lo reciben, sacúdanse los pies. Y aquí la palabra es clara. Dice, ¿no se venden 2 gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá en tierra sin que lo permita el Padre. No teman por lo que pueden ustedes perder o ganar. No teman, porque el Padre les ha dicho que no tengan miedo por lo que pierden. Y hay alguien que le estoy hablando que ha perdido. Y el Señor le ha dicho, has perdido, pero no tengas miedo a perder. Recupérate del miedo a perder. A alguien le estoy hablando y es a ti. No vuelvas a tener miedo a perder, porque no estás caminando hacia lo que debes ganar. No tengas miedo a perder porque estás perdiendo. Ahora enfréntate y dice, si estoy teniendo una pérdida, voy a tener
coraje para seguir. Dios te está recuperando del miedo a la economía, diciéndote que des de tu economía, que des, que bendigas, que ofrendes, que lleves sustento a tu casa. No tengas miedo de perder. Esta semana no vas a recortar ningún gasto de tu casa, vas a darlo. No tengas miedo a perder. Hasta el cabello de tu cabeza. Alguien puede estar calvito y dice, bueno, pero en mi caso, bueno, te está diciendo que hasta los detalles mínimos de tu cuerpo, Dios tiene cuidado de ellos. No vas a limitarte esta semana en absolutamente nada. Es tiempo de invertir, es tiempo de sembrar, es tiempo de dar, es tiempo de entregar, porque cuando lo haces te quitas el miedo a perder, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y por último, venga usted acá. Ay, Dios mío, el miedo al cambio. Todo lo que nos espera es cambio. No tengas miedo. Jesús le marcaba claramente a los judíos la diferencia entre la religión judía y el reino de Dios, y ellos tenían miedo a que le cambiaran la religión, como muchos de ustedes. No es que mi religión, ¿sabes qué? Una cosa es la religión y otra cosa es el reino de Dios. Si fuera por las religiones, las más de 490 religiones o maneras de creencias hubieran salvado este planeta, y no lo han hecho. Lo único que le va a pasar a este planeta es que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará y dirá y confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Sabes por qué? Porque el reino de Dios se ha acercado, y hoy se ha acercado a tu vida. Finalmente, el mal terminará consumiendo el mal, y el bien prevalecerá y saldrá a la luz, dijo el Señor. Así que no tengan miedo, porque no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo a plena luz. Y yo se lo estoy diciendo en este momento de la mañana, a plena luz del día. Dios te está quitando el miedo al cambio. Cambia tu vida, cámbiala por un proceso de transformación y no por una necesidad y una obligación. Cambia y dile, Señor, yo quiero entrar en este proceso. Yo quiero entrar en un proceso de transformación, porque mi vida no puede estar tomada por el miedo. Tiene que estar recuperada del miedo, en el nombre de Jesucristo. Tu descanso espiritual solamente se da cuando tú vences los miedos terrenales. Hay una provisión de Dios que espera cuando tú haces procesos de transformación. Hay una estabilidad en todas las áreas de tu vida, porque Dios ha permitido hoy recuperarte del miedo. Entra a los niveles superiores de autoridad sin miedo, en tu casa, en tus hijos, en tu empresa, en tu salud. Recupera la autoridad que el miedo te ha quitado. El miedo a, ¿será que me excedo o será que no lo hago? Hoy el miedo ha quedado atrás. Y hemos recuperado tu mente, tu espíritu, tu corazón y tu cuerpo. Hoy ha habido una recuperación del miedo que tuviste en el quirófano, en el tribunal, al frente de la cuenta bancaria, al frente del embargo, al frente de la cuenta sin pagar, al frente del momento de locura emocional, de perder la cordura. Dios está recuperándote de todos esos tiempos de miedo, del momento en que estuviste en la clínica, postrado, que estuviste pensando en morir. Dios te está recuperando hoy y te está diciendo, te quito del miedo y te pongo en mi propósito, que es que alcances primero la vida eterna, luego la bendición a tu economía, luego la bendición a tu salud, para que vivas sin miedo a morir, aunque un día te vayas a morir y partas conmigo, dice el Señor. Por eso en este momento, Padre, en este instante se levantan todos de su silla, del sitio en donde está, abren sus manos y declaran con su voz por un instante, amén a tu palabra. Declaro tu honra, yo te alabo en este instante. Dale por un minuto, por 30 segundos adoración a Dios. Dile, Señor, yo te adoro, te exalto. De la muerte y dolor, aquí estoy, Señor. Tu amor me quita. Estás obrando en nuestras vidas. Gracias, Señor. Si llego a estar
en el centro Solamente tú de la tempestad. nos haces tener, Señor, No dudaré la porque confianza de estar a estás solas en aquí. medio de la dificultad. Y no temeré del mal, Dígale a Él, pues mi Dios conmigo estoy contigo. está. Y si Gracias. Dios conmigo En los tiempos de adversidad me reúno con Dios. ¿de quién temeré? ¿De qué habré de temer? ¿De quién temeré? Tómate de Él y dile ahora fuertemente. No me soltarás en la calma o la tormenta. No me soltarás en lo alto, en lo bajo. No me soltarás. Dios nunca me dejará. En la soledad estás conmigo. En la enfermedad me sanas. En la necesidad me suples. En la confusión me aclaras. En la indecisión me empujas y me avanzas. En el miedo me recuperas y me das coraje para avanzar. Y no temeré. Levántese el que está con miedo de levantarse. Levántese el que está Pues mi Dios apartado. conmigo El que dice no puedo más. está. He aguantado mucho. Y si He soportado Dios todo. conmigo Tú sabes, Señor, lo que he sufrido. Tú sabes lo que he vivido. ¿de quién temer? Pero hoy me levanto y declaro. ¿De quién temer? Dile desde lo profundo de tu ser. No me soltarás en la calma o la tormenta. No me soltarás en lo alto, en lo bajo. Tomas mi vida. No me soltarás. Empiezo a entregarte mi Dios vida. nunca me dejará. Recíbela, Señor. Empieza a entregarle tu vida. Y viene la recuperación completa del miedo que tuviste. Hay una sanidad gloriosa sobre la mente de una persona que ha tenido pánicos y miedos en la última etapa de su vida. Hay una recuperación total a la salud. Porque el miedo te había llevado al valle de los huesos secos. Hay una recuperación a la economía en este instante porque habías temido volver atrás. Y hay una recuperación de un hogar completo porque temía la división y el divorcio. Se recupera el miedo de perder un hijo porque ahora lo has ganado en el Señor. Abre tus manos y dile: te entrego mi vida, mi casa, sin temor, sin miedo, recuperados completamente para la gloria tuya en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor, porque nos hemos recuperado, porque nos has traído a este punto sin miedo, sin temor. Gracias, Padre, por la libertad. Gracias por el orden, por la sanidad y por la transformación en Cristo Jesús. Amén, amén. Gracias, Señor. En este instante oramos, Padre, por todas las personas que en este momento van a inscribirse y a suscribirse. Quítense el miedo de inscribirse y suscribirse, porque por la inscripción recibes, te puedes inscribir ahí en la caja de información para que tengas siempre todo lo que hace nuestra iglesia, nuestro ministerio. Y cuando tú te suscribes ahí en la campanita, pues vas a recibir las notificaciones y vas a bendecirnos para seguir llegando a todas las partes de este planeta donde nos permita el Señor estar con todas las personas. Vamos a tomar en este momento, quienes no han dado su diezmo, su ofrenda, el tiempo para hacerlo, para decir gracias, Padre, porque lo hago sin miedo, lo hago sin temor, lo hago no por obligación ni por necesidad, lo hago con libertad y lo hago en el orden. Gracias, Padre, porque hoy he entendido que cuando más tengo necesidad, allí es cuando debo vencer el dar, porque cuando doy sin miedo, recibo por bendición. Gracias, amado Dios, a través de los sitios seguros www.eduardoropart.com/donaciones,
Allí puede entrar a un sitio seguro, entregar su donación. Entre tanto, estamos orando por su vida, su economía, como también a través de la línea WhatsApp más 57, si está fuera del país, 318-865-4977. Pide la cuenta de la iglesia y usted puede allí depositar su diezmo, su ofrenda. Señor, gracias te doy por cada persona que hace de este momento un momento de adoración, de alabanza, en donde a través de la economía bendice y sustenta por parte tuya, a través de ellos, Señor, el ministerio. Permítenos seguir, Señor, llevando tu palabra ininterrumpidamente, como por más de 2 décadas lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, Señor, en tu permiso y bajo tu voluntad. Padre, te pido tu bendición sobrenatural, porque el miedo financiero se ha ido, el temor, Señor, a malas noticias o la situación, Señor, que teníamos confusa en nuestro corazón, hoy se ha vencido en el nombre de Jesús, y tú nos permites dar nuestro diezmo y nuestra ofrenda con libertad y con bendición en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre, por permitirnos haber llevado este mensaje. La transmisión del mensaje de la palabra de Dios es nuestra tarea. Es la asignación que Dios nos ha dado para poder bendecir su vida a través de la palabra de Dios. Nos encontramos en unos minutos en la siguiente predicación, en el siguiente mensaje. Dios les bendiga poderosamente. Apoyar con tus donaciones siempre será una gran bendición. Puedes hacerlo a través del link www.eduardoropar.com/donaciones. Si nos visitas por primera vez, inscríbete a www.eduardoropar.com/bienvenida y vincúlate a nuestros grupos vida. Ahora nos podrás encontrar en Spotify. Búscanos como Eduardo Ropar. El equipo Conquístate llegó a YouTube con un espacio único para mujeres con temas de interés. Encuéntranos por el canal de Casa de David TV. Inauguramos las redes sociales de nuestra iglesia. Encuéntranos en Instagram y Facebook como Casa de David Online y en YouTube como Casa de David TV. ¿Sabías que tenemos un espacio en la web? www.crearadio.co, una emisora donde encontrarás las últimas novedades musicales, predicaciones que renovarán tu manera de pensar y diversos programas de interés. Conéctate a Crea Radio. No olvides suscribirte a este canal y darle clic a la campana de notificaciones para que estés actualizado de todos nuestros eventos. Si necesitas orientación psicológica y de consejería, visítanos en www.eduardoropar.com/ayuda. Tenemos un escenario virtual para educación y cursos avanzados. Nos encuentras en www.eduardoropar.com/educación. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar.